yo quiero llevarlos así rápidamente a este pasaje, porque en cada milagro que el Señor hizo en personajes de la Biblia, y por supuesto que todos los que conformamos la iglesia evangélica somos como uno de ellos, porque aquellos que Él salvó, hermano, en la historia de la Biblia, los salvó con un propósito, con un objetivo, con una meta. Lo mismo nosotros. Hoy seguimos al mismo Cristo, el mismo Cristo que se presentó ante hombres que necesitaban de un milagro, de una transformación. El Señor lo hizo pensando en que estas personas iban a cumplir con el propósito de Dios por medio de este milagro. Y como prácticamente la vida no es eterna, sino que murieron los profetas, murieron los patriarcas, murieron los apóstoles, y así sucesivamente, muchos pastores como los que yo les he mencionado tienen décadas de haber fallecido. Un día Mardoqueo García también va a dejar de existir, usted también, y así, si es que el Señor no viene pronto, las generaciones como estos muchachos van a llegar a ser adultos, ¿seguirán cumpliendo el propósito de Dios? ¿Continuarán cumpliendo el propósito verdaderamente de Dios? Entonces, vamos a ver en el capítulo 10 del libro de San Marcos, como dije, es un pasaje muy conocido, verso 46. ¿Ya lo encontraron? Marcos 10, 46. Bueno, yo se los leo y se los voy a leer completo, no son muchos los versículos. Es una historia que usted ya la conoce, un milagro maravilloso, pero vamos a verles si sacamos algunos 3 puntitos importantes. Hay más que se le pueden sacar, pero como los minutos se nos van tan rápido. Entonces, dice verso 46, vinieron a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó a llamarle, y llaman al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, muchas gracias. Permítenos que estos minutos que vamos a escuchar tu palabra, Señor, como siempre, te pedimos que caiga en buena tierra para que lleve fruto agradable a tu presencia. Por Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Muy bien. Bartimeo era consciente, como primer punto, era consciente que era ciego, que era un mendigo, que era un pordiosero. Porque esto es muy interesante. Sin ninguna duda, este muchacho, este adulto, tal vez ya un adulto, era consciente que su vida podía terminar así como era: ciego, pobre, miserable, tal vez no dormía cómodamente como nosotros, no comía
bien como nosotros, no se vestía elegante, porque a fin de cuentas, ¿de qué le servía? Su mentalidad le señalaba su condición. Pero sin ninguna duda, como cualquiera de nosotros, antes de haber llegado al conocimiento de Cristo, allá en el garage, siempre platicamos, siempre salimos de algún temita con los hermanos que ahí estamos esperando los que lleguen, ¿verdad? Que estacionan sus vehículos, y algunos por ahí nos sentamos y de repente tocamos algún puntito ahí, platicamos de las cosas del Señor. Julio me decía que desde niño iba a la iglesia. O sea, que Dios estaba poniendo su mirada en él, porque para que de niño fuera llevado a la iglesia, era porque Dios quería que su mente apercibiera cosas muy interesantes de Dios, y que a medida que fuera creciendo se fuera desarrollando esa maravilla de Dios. ¿Ya? Y todos los que estamos acá, los que ya murieron, como los creyentes que estamos vivos alrededor del mundo, antes de venir a los pies de Cristo, algunos de los muchos que ya murieron, y muchos de los que estamos en vida, todos tenemos problemas de diferente índole. Tenemos aflicciones, tenemos enfermedades, tenemos dolencias, problemitas que a veces a algunos les quita el sueño. Pero antes de venir al conocimiento de la palabra, más de alguien se nos acercaba diciendo: si usted le da su vida a Cristo, el Señor puede tomar control de su problema. ¿Sí o no? Yo se lo he dicho a muchas personas. Dele su vida a Cristo. Dele su vida a Cristo. El Señor tiene poder, pero para que Él pueda manifestar su poder, Él tiene que hacerlo con alguien que le crea y que esté dispuesto también a amarlo y a obedecerlo. Él no puede hacer un milagro en alguien que después de haber hecho el milagro tire a tierra el poder de Dios, su manifestación divina, sino que Él quiere que después de haber hecho el milagro, esa persona sea agradecida, que esa persona sea consciente de que de ahí en adelante el único digno de ser adorado y de ser servido y obedecido es el que hizo el milagro. O sea, de alguna u otra manera, a cualquier persona de los que estamos acá se nos hizo saber del Evangelio. Algunos se endurecían su corazón: yo ni loco, ni muerto. ¿Verdad que sí? Nah, esa tontería del Evangelio. Pero muchos que se expresaron de esa manera, un día fueron tocados por la misericordia de Dios, porque dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios fuera implacable, hermano, aquel que rechaza de una manera violenta la misericordia de Dios, si fuera implacable, Él en ese momento le cortaría la vida. Pero no. Número uno, dice que se acuerda que somos polvo. Otro punto, que nadie ha nacido por obra de la casualidad.
Aunque aquel ser humano, hombre o mujer, cuando crece se vuelve el más criminal de los seres humanos, fue la voluntad de Dios que él naciera. Claro, de que hasta yo me atrevo a decir, Dios nunca iba a esperar de que alguien a quien se le dio la oportunidad de haber nacido, cuando llegó a grande, hasta negó el nombre de Dios, volviéndose ateo y el peor de los criminales. Aunque Dios sabía que cuando fuera grande, a quien le está dando el derecho y el privilegio a nacer, llegara a ser, valga la redundancia, un criminal, un ateo. Porque a pesar de ello, a pesar de su forma de actuar, a pesar de su criminalidad y a pesar de su duro corazón, el Señor iba a mostrar su misericordia cada día, abriéndole la puerta de la oportunidad de arrepentimiento y salvación. Porque un día iba a morir. Pero jamás ningún ser humano que ha muerto se ha ido sin haber recibido una y otra oportunidad de misericordia de Dios, de arrepentimiento, de perdón. Y si murieron rechazando, muy bien. Entonces, en aquel día van a tener que enfrentar el juicio. Y si se atreven a justificarse y a pelear con Dios, yo nunca hice nada malo, los libros serán abiertos donde está la historia tal como Él vivió en esta tierra. ¿Quién podrá engañar a Dios? Pero yo quiero llevarles así rápidamente. ¿Por qué? Porque Bartimeo era consciente, era un ciego, era un mendigo, un pordiosero, pobre todo. No sé si algún día miró o no miró, pero a pesar de su ceguedad, ha de haber oído de que andaba un personaje, o el Dios de los profetas, o ahora que Jesús andaba desarrollando su glorioso ministerio, porque la Biblia dice que la fama de Jesús corría por ciudades y por aldeas. Gloria a su nombre por ello. Porque no fue un secreto, la venida de Cristo no fue un secreto, el nacimiento de Cristo se hizo ver, hermanos, cientos de años atrás, por medio de las profecías, que iba a traer salvación, que iba a traer sanidad, que iba a traer liberación, que iba a traer una serie de milagros maravillosos. Y para ser alcanzados esos milagros, había que abrazar esa fe y reconocer ese nombre glorioso. Así que Bartimeo, allá en las afueras de Jericó, porque la Biblia dice saliendo de Jericó, el milagro que recibió Zaqueo, dice la Biblia que entrando a Jericó, o sea que estaba dentro Zaqueo, pero Bartimeo está en las afueras de Jericó. Jesús había salido de Jericó. Discúlpenme. Así que el Señor, siendo seguido por tremenda multitud de gente, para bendición de Bartimeo, el Señor, ¿a dónde se conduce? Por ahí va. Bartimeo hace una pregunta cuando ya Jesús aproximadamente va a unos, qué sé yo, unos 10, 15 o 20 metros. Ya ha quedado atrás Bartimeo. Pero el bullicio, el murmullo de las voces, porque la gente siempre va platicando, ¿no es cierto? O el traqueteo de los pasos, de las andadas. Se le ocurre a Bartimeo preguntar ¿a qué se debía ese gentío? Y alguien le habló y le dijo: es Jesús el que va adelante, Jesús Nazaret. Para que Bartimeo haya gritado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, quiere decir que él ya había escuchado
Había oído. Seguro que había escuchado de que ese personaje andaba haciendo milagros. Milagros poderosos. Resucitando muertos, liberando endemoniados, haciendo al mudo, al sordo oír, al cojo saltar, leprosos ser limpiados. Milagros. De manera de que este hombre acogió en su corazón la certeza de que Cristo era la esperanza y la solución para su problema. ¿Sería casualidad de que Cristo pasó por ese camino? Yo a veces pienso, porque todos los milagros, porque el gentío lo seguía, el gentío lo tocaba, lo presionaba, pero sin ningún interés, sin ningún propósito. Eran contadas las personas que verdaderamente, cuando gritaban, como la mujer sirofenicia, como los 10 leprosos y algunos otros. Cuando aquel mendigo, aquel desahuciado por la sociedad, sin esperanza, oye que el que va allí es Jesús, entonces empieza a gritar. Porque él seguro, ¿por qué empieza a gritar? ¿Por qué empieza a dar voces? Porque él ya hacía unos segundos había empezado a oír el traqueteo de la gente, pero no se le ocurrió preguntar al principio, sino cuando ya habían recorrido unos 15 metros. Es mi idea. Cuando oye que es Jesús, entonces empieza a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, cuando uno tiene la certeza de que ese nombre es el que tiene el poder en sus manos para poderle dar solución a mi necesidad y a mi problema, vamos a tener un sinfín de obstáculos. ¿Cómo voy a enfrentar yo ese momento de ese obstáculo? ¿Me voy a desanimar? ¿Me voy a callar? ¿Voy a dejar de dar voces o de clamar? ¿O voy a persistir? Es otro punto que podemos ver aquí a través de este milagro. Porque cuando Bartimeo empieza a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pareciera que el Señor no lo había oído, pero el Señor, desde que pasó enfrente, sabía por quién Él estaba pasando ahí. Solo faltaba que Él preguntara y que alguien le respondiera para poder actuar. Qué bueno es traer a la memoria. Qué bueno es traer a la memoria que en los momentos más agravantes de nuestra vida poder acudir a ese nombre, pero con certeza. Y tenemos que tener la fiel seguridad de que cuando entramos a esa confianza y esa fe, van a haber obstáculos, van a haber trampas. ¿Cómo voy a actuar? Bartimeo nos da una demostración cómo debe de ser el comportamiento del que cree en Cristo. En su necesidad y en su clamor, que no debe de callarlo nadie. Alguien le puso tema a su mensaje: clamando hasta alcanzar. Que nada lo detenga, porque si se detiene, no lo va a lograr. Cuando Bartimeo empieza a gritar:
Y de seguro, sabiendo de que Jesús ya va a cierta distancia y necesita gritar para que lo oiga, porque lo que Él quiere no es que lo oiga la gente, sino que lo oiga Cristo. Y a través de este pasaje nos vamos a dar cuenta, hermano, que cuando nosotros tenemos esa disponibilidad de clamar a Cristo, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la potestad de tomar control de nuestro problema, y como el diablo siempre querrá que sigamos en las mismas, en nuestros fracasos y desgracias y debilidades, Él se va a oponer de alguna u otra manera. Y dependerá de mí. Dice la Biblia que empezaron a callarlo. ¿Qué empezó la gente a hacer? Mire, ¿qué diablo más eres tú? ¿Por qué la gente que va caminando y que tiene su vista y que se puede mover para cualquier lado, cruzar para cualquier lado, porque tiene... ¿Por qué no tiene misericordia? Porque así es el enemigo implacable. Y la gente que no tiene a Cristo lo mismo. Pero aquel hombre clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dije, él sabía que el Señor ya iba a cierta distancia y que necesitaba gritar. Alguien diría, el Señor no necesita que le gritemos, ¿cierto? Pero sí, el Señor está dispuesto a oír mi clamor. No importa cómo yo se lo exprese, pero que sé perfectamente bien que mi clamor con voz callada o con voz fuerte se lo estoy diciendo con fe y con la fiel seguridad que estoy clamando al que me va a responder. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Qué aburrido! Empezaron a callarlo. Empezaron a decirle: cállate, guarda silencio, ya no te oye, él ya va adelante. No está interesado en ti. Cuando él oye que la gente le dice: cállate, mucha bulla. Y eso es lo interesante de este punto que nos muestra este pasaje, que a Bartimeo no lo cayó nadie, sino que aquellas palabras, hermano, groseras de la gente que se callara, lo hicieron tomar mayor fuerza y gritar con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era lo que Cristo estaba esperando. No sé si me está captando la idea. Ya Jesús sabía de él. El Señor ahí iba pasando para hacer el milagro en él. Es como en nosotros. El Señor está esperando hacer el milagro en usted, en mí. Pero el Señor necesita saber hasta dónde yo estoy dispuesto a no callar y a no detenerme, y hasta ver hasta dónde yo estoy dispuesto a hacer caso a las voces contrarias. Poco me importan las voces contrarias, lo que me importa es que Cristo me oiga y me atienda. Yo digo: gracias, Señor, porque cada milagro tiene un mensaje detallado para nuestras vidas presentes. Ya son las 9:05. 5 minutos más. Hermanos, cuando Jesús vio que nada lo cayó a este Bartimeo, ¿qué hizo? Tomó toalla. Y cuando lo tuvo enfrente, le preguntó: oiga, estuvo a
la disponibilidad de Él. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Como que dice, mereces que haga el milagro, mereces que responda a tu necesidad, mereces porque nadie te detuvo, nadie te cayó. Tuviste obstáculos. Cuando me empezaste a clamar, cuando me empezaste a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, tuviste obstáculos. En tu clamor hubieron voces que quisieron callarte para que te detuvieras, pero no te callaste, persististe. Y aquí estoy. ¿Qué quieres que vea? ¿No es maravilloso, hermanito? Aquí estoy. Tu persistencia en tu clamor hacia mí, aquí está el resultado. Aquí está la respuesta. ¿Qué quieres que te haga? Mucho creyente a estas alturas, hermano, continúa a veces con sus problemas de diferente índole. Empezaron a clamar, pero algo por ahí ha surgido en el camino y se han debilitado. Han menguado en su fe, han dejado de buscar, han dejado de clamar, han dejado de persistir en ese clamor que el Señor está viendo hasta dónde me atrevo a permanecer en ese clamor. Porque Dios todo lo mira. Dios mira cómo voy a resolver este problema que estoy teniendo de obstáculo. Terminando, como tercer punto, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, que recobre la vista. Y el Señor le dijo estas palabras. En el último verso, ve, tu fe te ha salvado. En la versión moderna, en la versión 60, aquí solo aparece las dos letras, ve, pero no está de que mirara, sino que se fuera. Que ahora que está mirando, ahora que tiene la vista, ahora que ha recibido el milagro, ahora que ha recibido del poder de Dios, ahora que ha recibido la respuesta que no había encontrado en nadie y que no la iba a encontrar más que solo en Cristo. ¿Qué actitud iba a tomar después de haber recibido el milagro? ¿Qué actitud, qué camino iba a tomar después de haber recibido la respuesta a su petición? De ese cambio completo de su vida. Ahora dejó de ser un mendigo, dejó de ser un pordiosero, dejó de ser un ciego, dejó de ser un pobretón. Ahora iba a tener todas las maneras de poder sobrevivir de una manera elegante, de una manera maravillosa y feliz. Si no tenía mujer, hasta esposa iba a conseguir. Si no podía desenvolverse trabajando, ahora lo iba a lograr, porque Cristo le apareció en el camino, porque Cristo le respondió a su clamor persistente, a su fe, a su confianza. Jesús le dijo, vete, tranquilo, vete. Como que dice, anda y disfruta lo que nunca había logrado. Pero cuando Bartimeo recibió la vista, lo prioritario para él no fue ir a ver su familia, amigos o qué cosa. Para él lo más importante en ese momento era de convertirse en un seguidor de Cristo Jesús. Y lo fue. La historia solo se termina ahí. Pero yo no dudo, hermanos, de que si el Señor hizo estos milagros como lo hizo en nosotros. Aquí hemos oído testimonios como el hermano Mauro, como alguien más. Yo no quería nada con Dios, para mí eso era una tontería, una locura, esto y lo otro. ¿Pero qué le parece? Hermano Mauro, lo más glorioso que ha podido pasar en mi vida es haber sido encontrado por Cristo.
ser salvo por Cristo. Y lo más grandioso que a usted y a mí nos ha podido suceder es que el Señor haya hecho el milagro del perdón de nuestros pecados, de la salvación de nuestra alma. Ya. Capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. La gente murmuraba cuando Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y empiezan a decir: ¡Quillete, blasfema! Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Si Jesucristo era Dios encarnado en la tierra. Y por eso es que el Señor le dice a esos murmuradores, criticones, fariseos, escribas que estaban allí, les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: vete, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. ¿Qué es más fácil para usted? Les dejó ese interrogante para que ellos analizaran qué era lo más fácil. Jesucristo les quiso decir: ¿saben una cosa, señores? Lo más fácil que se le puede decir a este hombre es: queda sano. ¿Saben por qué? Porque si un médico no puede solucionar el problema físico o enfermizo de este hombre, si este médico no tiene la experiencia, puede ir con otro, y si el otro no puede ir con otro, y a fin de cuentas alguien le va a dar la medicina adecuada y va a lograr sanarse. Pero no cualquiera perdona pecados. El único que perdona pecados se llama Jesús. Y fue el que nos perdonó a nosotros. Es el que nos sanó a nosotros. Entonces Él tiene todo el derecho de que nosotros seamos agradecidos, de que desde que le entregamos nuestro corazón, nunca volver atrás, sino como hizo este llamado Bartimeo, ya con vista, seguir a Jesús fielmente en el camino, aprendiendo de Él para amarlo, para servirlo, para glorificarlo y obedecerlo. Amados, ¿qué es lo que nos queda? Terminemos nuestra vida sirviendo al Señor, amando al Señor con todo nuestro corazón. No importan los obstáculos que aparezcan en el camino. Como decía Martín, voy a andar las calles de oro con Jesús. O el coro, pues. Eso no tiene precio. Es algo incalculable. Y eso solo van a tener el derecho de aquellos que un día estábamos en el camino, mendigando, ciegos, harapientos, pobres, sin esperanza, más que un infierno, con puertas abiertas para darnos la bienvenida. Pero hoy las puertas abiertas para nosotros se llaman vida eterna, se llama cielo, se llama estar con Cristo por los siglos de los siglos. Vale la pena servir al Señor, vale la pena amarlo, vale la pena serle fieles hasta la muerte, o hasta que Cristo. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga, hermanos. Cada milagro tiene puntos muy importantes para nuestra vida. Así que Dios nos continúe bendiciendo. Ha sido un placer haber trasladado este mensaje. Tiempo para mi hermano. Bendiciones, hermano. Que tengan muy buena noche.